En Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y es viernes 13 de febrero y las noticias se siguen moviendo mucho en Colombia. Empecemos con los titulares hasta ahora. Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que el gobierno nacional anuncia que interpondrá un recurso de reposición tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto con el incremento del 23% del salario mínimo. Las centrales obreras rechazan la decisión del Consejo de Estado y le piden al gobierno no modificar la cifra de incremento del salario. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hace un llamado a la calma tras la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y pide al gobierno rigurosidad técnica al presentar los nuevos decretos. Y la ONU alerta que en Colombia hay más de 7 millones de personas desplazadas y anuncia acompañamiento a entidades estatales y regionales para enfrentar esta problemática. Las autoridades reportan el cierre y restricciones en vías de Nariño, Córdoba, Magdalena y la región del Urabá por cuenta de la ola invernal. Y en medio de la emergencia por las lluvias en el Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue solo en el municipio de Necoclí. En deportes, el jugador de la selección Colombia, John Arias, aterrizó en Brasil para unirse a entrenamientos con el Palmeiras. Y en noticias internacionales, Estados Unidos levanta las sanciones al petróleo venezolano, dando vía libre a grandes petroleras a operar en el vecino país. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia a esta hora, la más importante del día, tiene que ver con que el gobierno va a interponer un recurso de reposición tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió los efectos del decreto sobre el aumento del salario mínimo. Mateo Piñeros. Sí, Camila, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Pues lo que ha determinado el Consejo de Estado es una medida cautelar, una suspensión provisional de los efectos de ese decreto que aumentó para el 2026 el salario mínimo en un 23%. Van a revisar algunos temas tanto técnicos como legales relacionados con la inflación, la productividad y el crecimiento económico. Lo que ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, es que esta es una medida política que además beneficia al sector político del presidente Gustavo Petro para las elecciones, lo ha reconocido el ministro del Interior. Sin embargo, también anunció que presentarán un recurso y que le explicarán al Consejo de Estado con más detalle las razones para presentar este decreto con el fin de que sea reversada esta decisión. Esto fue lo que dijo. Ustedes tranquilo que el gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se va a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%. El gobierno va a responder, le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien. El presidente Gustavo Petro también se refirió a este tema en las últimas horas. Asegura que el decreto del salario mínimo vital es ordenado por la Constitución y que ese decreto para el 2026 cumple con todos los criterios económicos. Mateo, una duda que tienen los miembros de los gremios y que se sientan en la mesa de concertación después de ese trino del presidente Gustavo Petro de que va a sentarse nuevamente a concertar. ¿Sabemos quiénes estarán invitados o no han aclarado eso desde la Casa de Nariño? Camila, es que el presidente Gustavo Petro, digamos, en el trino da dos mensajes, porque él dice: respeto la decisión del Consejo de Estado, pero este decreto cumple con los criterios técnicos y por eso el decreto transitorio que pide el magistrado pues será el mismo, es lo que dice él de alguna manera. Digamos que no da luces de que va a hacer grandes cambios sobre el decreto ya expedido. Habrá que esperar también que el ministro Sanguino pues convoque a esa mesa y ver a quiénes exactamente va a llamar para revisar este tema, pero la posición del gobierno, Camila, hasta el momento es mantenerse en que ese decreto es constitucional y que cumple con los criterios del salario mínimo vital. Va a pasar lo mismo, Camila, como ocurrió ya la primera vez. Convoca a la mesa de concertación y pues va a sacar... Por protocolo y va a sacar otra cifra. La pregunta es, ¿los empresarios van a asistir o no van a asistir? Esa es la gran pregunta. Es noticia política. Por supuesto, las reacciones políticas, Andrés Carmona, ante esta importante decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo. Así es, Slobodan. Comencemos por los sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro, quienes no reciben con agrado esta suspensión provisional del Consejo de Estado del decreto de salario mínimo. Consideran esto un ataque a los trabajadores y ya incluso hablan de convocatoria a movilizaciones. Escuchemos al representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro. Pero qué tanto daño le hicieron los obreros y obreras de este país a los magistrados y a los congresistas que los tratan como basura. Necesitamos ir a las calles,
magistrados que ganan 50, 60 millones de pesos, congresistas que ganan salarios millonarios, hoy le prohíben una vida digna a los trabajadores de este país. Al otro lado de las posiciones políticas está la representante de la Cámara, Catherine Miranda. Considera que el gobierno estaba avisado de los riesgos que corría este decreto de salario mínimo, este aumento exagerado. Escuchemos a la representante Miranda. Gustavo Petro se burló de los colombianos. Él sabía que no podía decretar un aumento del 23% del salario mínimo sin un sustento técnico ni legal. Y aún así lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión, para ganar aplausos, para engañar a la gente. Hoy el Consejo de Estado le recuerda que el país no se gobierna con populismos baratos. Lo que sí esperan los diferentes sectores es que el gobierno dé las especificaciones técnicas de este decreto y que en ningún caso se afecte el ingreso de los trabajadores. Pero hay algo importante frente al primer representante que usted traía, Andrés, sí, es representante, y no se nos olvide que a los congresistas se les sube lo que sube el salario mínimo, ¿no? ¿No sube el 23% del aumento del salario? No, señora, yo le explico cómo funciona. El aumento del salario de los congresistas funciona a través de una certificación que entrega la Contraloría General de la República haciendo un ponderado de los aumentos de todos los funcionarios públicos. Eso es más o menos en el mes de junio que sale esa certificación, y hacia el mes de octubre es que se da el aumento del salario de los congresistas. ¿Y no va por alrededor del tema del salario mínimo nunca? No necesariamente. Implica los aumentos de los funcionarios, y recuerde que muchos de estos aumentos se hacen, por ejemplo, con concertaciones con sindicatos o con las propias entidades. Ah, bueno, buen dato, 12 del día, 7 minutos, pero sigamos entonces con la noticia de hoy. Las centrales obreras, la CUT y la USO están rechazando la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo. Los sindicatos aseguran que esa es una decisión arbitraria y que el presidente tiene la facultad de expedir un nuevo decreto sin necesidad de cambiar el valor del aumento. Alejandra Bello. La Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que fijaba un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026. Desde la USO advirtieron que la medida genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la garantía del salario mínimo vital y móvil para millones de trabajadores. Pero según ellos no se puede desconocer los derechos laborales ya reconocidos, especialmente en un país con altos niveles de desigualdad. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, también rechazó la decisión del Consejo de Estado y la calificó como un acto de injusticia social. El gremio pidió al presidente Gustavo Petro expedir un nuevo decreto en las mismas condiciones y convocar a una movilización nacional en defensa del aumento salarial, argumentando que el gobierno tiene facultades constitucionales para hacerlo. Fabio Arias, presidente de la CUT. Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial, de que los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que se ganan más de 40 millones, estén atentando contra un acto de justicia social al quererle quitar 2 millones de pesos a los trabajadores colombianos. La USO le pidió al presidente que el nuevo aumento sea superior al que ya estaba establecido. Sin embargo, de acuerdo con el fallo, el nuevo decreto definiría un salario mínimo transitorio que regiría desde la próxima semana y se mantendría hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva. Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está haciendo un llamado a la calma ante esta decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y pide al gobierno nacional rigurosidad técnica, dice él, al presentar el nuevo decreto. Laura Olarte. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que la reciente decisión del Consejo de Estado no cambia en absoluto el aumento del 23,7% del salario mínimo que comenzó a regir desde enero de 2026. Según explicó, el auto no tumba el incremento ni lo declara inconstitucional, simplemente le exige al gobierno mayor rigor técnico en la forma como justificó ese ajuste, según lo que menciona el exministro de Hacienda. Además, señaló que lo que se está pidiendo es demostrar que el aumento cumple con los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996, es decir, que esté sustentado en variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional y otros criterios constitucionales, entre ellos el concepto del salario vital, que fue uno de los principales argumentos del gobierno para fijar el incremento. Esto fue lo que dijo el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Lo que muy seguramente va a suceder es que el gobierno ratificará el aumento, justificará bien el concepto de salario vital y finalmente el Consejo de Estado terminará aceptando dicho aumento.
Lo que sí puede suceder es que el gobierno capitalice esto para hacer campaña electoral. Que el gobierno ratifique el aumento, presente una justificación técnica más sólida y que el Consejo de Estado termine avalando la medida es lo que puede ocurrir en los próximos días. Está pasando en Colombia. En estos momentos, a las 12 del día, 11 minutos, en Colombia hay 31 cierres en las vías del país, 25 parciales y 6 de ellos totales en los departamentos de Nariño, Córdoba, Magdalena y la región de Urabá por cuenta de la ola invernal, según confirmó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Felipe García. Son 6 cierres totales en vías importantes del país por cuenta de la ola invernal, los fuertes aguaceros que se han registrado en los últimos días, según informó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. El primero es en el departamento de Nariño, en Tangua, la vía Rumichaca-Pasto, que presenta pérdida total de la banca. Como vía alterna, la Dirección de Tránsito y Transporte está recomendando la vía Pasto y Piales. En el Urabá, en Antioquia, la vía Necoclí-Arboletes, no hay vía alterna y esto es por afectación en el puente Milatos. También en esa misma región del país, la vía Arboletes-San Juan en el kilómetro 63 más 850 por una afectación en la cabecera del puente. Tampoco hay vía alterna en esa región del país. En Córdoba, por supuesto, la vía Puerto Rey-Montería en el kilómetro 19 con 350 por la fractura del puente Jalisco. Como vía alterna, las autoridades están recomendando la vía Medellín, Caucasia, Planeta Rica y Montería. También en el departamento de Córdoba, a la altura de Lorica, la vía Tuchín-Momil por cuenta de la caída de un puente sobre el arroyo Ejem. Vía alterna no hay en esa zona del país. Y en el departamento del Magdalena, la vía Santa Marta-Palomino en el kilómetro 37 más 700 como consecuencia del colapso del puente Mendiguaca. Y como vía alterna, las autoridades están recomendando la zona bananera, Fundación Bosconia y Valledupar. Esto lo anunció el nuevo director de Tránsito y Transporte de la Policía, el coronel Jair Parra. 12 del día, 13 minutos. Gracias, Felipe. Entre tanto, en el edificio de la Gobernación del Quindío y la Diócesis de Armenia se están recogiendo ayudas para los damnificados por el invierno en el departamento de Córdoba. Nelson Murillo. Además del edificio de la Gobernación, en las 56 parroquias de la Diócesis de Armenia y en las comunidades religiosas asentadas en este territorio. Sobre la jornada de recolección de ayudas se refirió el padre José Valmore Cañola, director del Banco de Alimentos de la Diócesis de Armenia. Le pedimos, por favor, a todos que se acerquen a las parroquias a llevar alimentos no perecederos, cobijas, ropa en buen estado para hacerle llegar desde nuestro departamento del Quindío y desde la iglesia particular de Armenia este detalle a estas personas. Entre tanto, debido a la lluvia, las autoridades de prevención de desastres en el Quindío están en alerta ante la probabilidad de deslizamientos en los 12 municipios de este departamento cafetero. 12 del día, 14 minutos. Colombia registra más de 7 millones de personas en situación de desplazamiento interno, mientras que otras 3 millones son refugiadas y migrantes venezolanos. Las cifras hacen parte de un informe elaborado por una misión de acompañamiento de la ONU que visitó Colombia. Jessica Gutiérrez. La Organización de las Naciones Unidas anunció el acompañamiento a Colombia en la implementación de soluciones para la población en situación de desplazamiento interno. Esto tras la visita de una delegación de representantes del sistema internacional que sostuvo reuniones con autoridades y comunidades en varias ciudades del país, pues según la información presentada durante la visita, en Colombia hay más de 7 millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos. La delegación señaló que la respuesta requiere medidas que superen la atención de emergencia e incluyan acciones orientadas al acceso a vivienda, empleo y servicios básicos. Las soluciones planteadas buscan que las personas desplazadas puedan estabilizar sus condiciones de vida mediante el retorno a sus lugares de origen, la reubicación en otras zonas del país o la integración en los territorios donde residen. Estas acciones incluyen programas de vivienda, educación, atención en salud y acceso a medios de subsistencia. Es noticia en Antioquia. Y en medio de las emergencias por las lluvias en la región del Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue, solo hablando del municipio de Necoclí. Héctor David Santamaría en Medellín. Con la disminución en los niveles de aguas, pero también al mismo tiempo la falta de medidas de salubridad, los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos se siguen reportando casos. Según Amparo Sabogal, coordinadora de vigilancia de la Secretaría de Salud de Antioquia, son 19 casos los confirmados solo en el municipio
municipio de Necoclí. Por eso ya indicó que se implementan algunas medidas. Dentro de las actividades que se han venido realizando, se han entregado toldillos, también se va a iniciar una búsqueda activa comunitaria de sintomáticos. Las zonas inundadas favorecen el brote de dengue porque el agua acumulada genera condiciones ideales para la proliferación de vectores de esta enfermedad. Cuando la vida pide más internet, póngale la fibra. Se viene el Mundial. Faltan 118 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en tu radio. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y seguimos con las noticias, 12 del día, 17 minutos. Y la noticia en el mundo tiene que ver con que Estados Unidos levanta las sanciones al petróleo venezolano, dando vía libre a grandes petroleras a operar en el vecino país. César Moreno. En el mundo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, la OFAC, acaba de emitir una licencia que autoriza las transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasístico en Venezuela a 5 multinacionales petroleras. Las 5 beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell. Todas las transacciones de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas para todas las compañías interesadas en abrir negocios en Venezuela, dice este comunicado de la OFAC. Estas licencias van a suponer un terremoto en el sector petrolero internacional, porque Venezuela es el país que más y mejores reservas de crudo tiene en el mundo. Paralelo a esto, Estados Unidos anunció una inversión de más de $100 millones para modernizar las plantas operativas de la multinacional Chevron que operan allí, en Venezuela. El objetivo de la inversión es duplicar la capacidad productiva de las instalaciones en un plazo de 12 a 18 meses y quintuplicarla en 5 años. Los acuerdos impuestos a Caracas por el gobierno de Donald Trump y la emisión de nuevas licencias de producción para empresas y contratistas internacionales que también benefician a la estatal PDVSA y el capital nacional pueden poner la producción local de petróleo en 1.3 millones de barriles para finales de este mismo año. Es noticia deportiva. Y la noticia deportiva la tiene el volante de la selección Colombia, John Arias, que aterrizó en Brasil para unirse a los entrenamientos con el Palmeiras. Juan Guillermo Gómez, muy buenas tardes. Así es, Slobodan. John Arias ya está en Brasil. El extremo colombiano arribó en las últimas horas a Sao Paulo para sumarse oficialmente al Palmeiras, club que realizó una fuerte inversión cercana a los 25 millones de euros por sus derechos deportivos. El Verdado le dio una bienvenida muy especial en las redes sociales del equipo, publicando una imagen del jugador junto a su pareja y a su hija, todos luciendo la camiseta del Palmeiras, acompañada del siguiente mensaje: los nuevos miembros de la familia Palmeiras. John Arias será presentado frente a los medios de comunicación aproximadamente en 1 hora y podrá debutar este domingo frente a Guaraní por la jornada 8 del torneo paulista. Es tendencia en Colombia. Doce del día, 19 minutos. Y es que además del debate por el salario mínimo, hay otro tema que también es tendencia en las redes sociales hoy en Colombia, y es precisamente el lanzamiento de esta canción, Con el Corazón, que es la canción póstuma de Jason Jiménez junto a Maluma, que se estrenó ayer 12 de febrero. Carolina Cárdenas. Buenas tardes, Camila. Así es. Hoy en tendencia es el lanzamiento de Con el Corazón, la canción de Jason Jiménez junto a Maluma, una colaboración póstuma y un homenaje a la trayectoria del artista de música popular. El sencillo, estrenado el 12 de febrero de 2026, fue grabado semanas antes de la muerte de Jason Jiménez, que fue el 10 de enero de 2026 en un accidente en Paipa, Boyacá. El videoclip incluye escenas inéditas del estudio y momentos que reflejan la cercanía entre ambos artistas. Además, al finalizar el video, Maluma añade una dedicatoria emocional a Jason, un mensaje que dice, abro comillas, que tu música viva siempre, amigo mío, acompañado por una fotografía histórica de los dos artistas. Asimismo, se incluyen condolencias y reconocimiento a quienes fallecieron en el accidente. Por otro lado, en redes sociales escribió,
¿cómo te extrañamos, hermano? Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad. Refiriéndose al lanzamiento de la canción que siempre habían querido publicar juntos. Estas palabras reflejan no solo la amistad entre ambos artistas, sino también el profundo impacto de la pérdida que Jason ha tenido en él y en todos los fans. Y esta canción seguramente va a ser pues tendencia no solo ayer, no solo hoy, sino durante todo el fin de semana que tenemos Día de San Valentín. Pero estamos en Día de San Valentín, pero también estamos en campañas políticas. Tenemos elecciones el 8 de marzo, legislativas, consultas y demás, y por eso nos vamos con nuestro dato electoral. De cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral Blue 12 del día 22 minutos hay una encuesta que salió nueva y salió ayer y yo quiero que usted me la explique, Lucas, porque no entendí nada. Encuesta de Jan Haas. Se conoce ayer sobre la intención de voto para las consultas, principalmente porque no hacen preguntas sobre intención de voto a presidencia en primera vuelta. Y quedó un poco perdida porque el universo de las consultas pues ponen a Iván Cepeda en la consulta de la izquierda. Debe ser que salieron a campo antes de que se tomara la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral. Empiezan a hacer la Camila el 26 de enero hasta el 9 de febrero. Durante todo ese lapso fue que estuvieron tomando las encuestas y pues cuando usted ve la consulta del Frente Amplio es bien distinta a la que hoy en día tenemos. ¿Y esta encuesta de Jan Haas la contrata quién? Aquí aparece que la fuente de financiación es A Conectar Ingeniería SAS. O sea, una empresa de cualquier... ¿Presencial? Se hizo, Sebastián, ya le digo, sí, de manera presencial en todas las regiones de Colombia. ¿Cuántas encuestas? Se hicieron en total encuestas presenciales en hogares, un total, espéreme, tiene margen de error de 2.4% y se hicieron, sí. 2.140 en 57 municipios. O sea, sí cumple con los requisitos del Consejo Nacional Electoral y la nueva ley que se pasó en el Congreso para las encuestas. Con el mínimo de municipios, sí, sin duda. Bueno, pero entonces a mí lo que me sorprendió fueron los resultados. Vámonos con los resultados de la gran consulta de la centroderecha, en donde hay 9 candidatos y acá, pues para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, vemos el tarjetón. Este tarjetón que les estoy mostrando yo en pantalla, así es la hoja que vamos a recibir, ¿verdad? Tal cual. Esta es la hoja que vamos a recibir. Y están los 16 candidatos que están ahí participando. Entonces vámonos con la gran consulta por Colombia, que es la de la mitad, donde aparecen los 9 candidatos. Entonces, de esa gran consulta por Colombia, ¿cómo está el resultado de la encuesta según Jan Haas? Encabeza, según Jan Haas, con el 10% Vicky Dávila. O sea, Vicky Dávila, según esa encuesta, ganaría la consulta. La consulta. Está en el segundo lugar Juan Manuel Galán con el 8%. Y la que gana en las otras encuestas aparece de tercera, Camila, que es Paloma Valencia, que también tiene el 8%. ¿Y quién está en el cuarto lugar? Sigue Juan Carlos Pinzón, 6%, Enrique Peñalosa, 6%, Juan Daniel Oviedo, 5%, Aníbal Gaviria, 3%, David Luna, 2% y Mauricio Cárdenas, 1%. Sí, el margen de error es del 2.5%, pues realmente están dentro del margen de error Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón. Sí, y hay un 52%, Camila, que dice no sabe, no responde. Es que claro, es que no sé si la encuesta o el PDF completo, Lucas, tiene ese corte, Camila, que es, si la mitad dice, pues entiende uno que no votaría esa consulta, habría que hacer la aproximación de ese porcentaje con el universo de personas que sí van a votar y el 10% se le sube a mucho más. Ah, ok. Entonces, no sé si Jan Haas lo hizo o no, creería que sí, pero no lo tengo al menos acá en los artículos de Infobae Semana. Y por lo menos ese 10% de Vicky Dávila se eleva al 20% y Juan Manuel Galán al 15, 16, entonces estaría más lejos Vicky Dávila de Galán. No, pero usted no miró los artículos que acá Lucas le tiene la encuesta. ¿Pero la tiene con ese corte? Sí. O sea, lo que pasa, Sebastián, es, primero tenemos 52% no sabe, no responde. Entonces, realmente, Camila, pues ahí entra a jugar un papel muy importante de son realmente quiénes van a votar esa consulta. Acuérdese, usted solamente puede seleccionar una. A usted le van a dar un tarjetón donde están las 3 consultas, pero usted solo puede marcar una cara en ese tarjetón. Que no se le olvide que solo una cara. Y por eso hay quienes
pues cuestionan al registrador por haber tomado la decisión de poner un solo tarjetón, que es el que ustedes están viendo en pantalla, y no varios tarjetones para que usted elija la consulta. Claro. Porque entonces puede que usted dice, ay, sí, yo voy a votar la gran consulta, pero termina diciendo, ay, voto por Roy Barreras. Y resulta que pues Roy no está en la gran consulta. Exacto. O quiere votar por Claudia López. O sea, al final, esta va a ser una consulta en donde muchos se van a confundir y van a terminar votando por el que más le guste de todos los que están Y acuérdese usted en que ese tarjetón. tiene, si quiere, que pedir el tarjetón. A usted va a la mesa de votación, le van a dar tarjeta de Senado, tarjeta de Cámara, pero usted tiene que pedir y decir, oiga, yo quiero votar las consultas. Y ahí es que le entregarían ese tarjetón de la consulta. Pero entonces ahora vámonos con la otra consulta, porque claro que ahí se está un poquito pifiado. No, pues cambió mucho, Camila, porque están encuestados ahí Iván Cepeda y Camilo Romero, quienes hoy en día no están, y por ejemplo no está Daniel Quintero, quien está junto a Roy Barreras. O sea que realmente se hace una encuesta solo para el tema de la gran consulta. Sí, porque Iván Cepeda en esa marcaba el 40%, Roy Barreras el 4% y Camilo Romero el 4%, y aquí dicen que no votaría por ninguno, 44%, no sabe, no responde el 9%, pero esto cambió completamente porque ni Iván Cepeda ni Camilo Romero están ahí participando. Lo de la gran consulta en esta encuesta, Camila, puede tener sentido, sí, es un empate técnico entre Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, pero la encuesta lo que mide es opinión. Recordemos que la única de la gran consulta que tiene estructura política detrás de ella es Paloma Valencia, que es el uribismo, el Centro Democrático, que tienen cantidad de ciudades y municipios concejales, en los departamentos diputados, o sea, toda una maquinaria que la va a apoyar seguramente el 8 de marzo. Claro, vamos a ver cómo, al final, como dicen todos los políticos, la encuesta de verdad es el día de la elección, y eso ha dicho, por ejemplo, Claudia López, que ella va a demostrar que es la que más votos va a sacar ese día. Y lo que dice ella es que cuando ganó la alcaldía, ella perdió en todas las encuestas y terminó ganando la alcaldía de Bogotá. Pero Yanja es la única que tiene este orden. Sí. Pero fíjese que Vicky Dávila sí aparece muy cerquita a Paloma Valencia en las otras encuestas. A mí no me sorprendería que Vicky Dávila pudiera ganar esta gran consulta. O sea, no me parecería una sorpresa. ¿Le parece que puede Eso ganar? muestran todas las encuestas. Sí, es que todas las encuestas muestran a Vicky muy cerquita a Paloma, y eso es un escenario factible. Finalmente Vicky también está haciendo campaña y está haciendo una campaña decente, está yendo a donde la gente, etcétera, etcétera. Yo creo que ese escenario se puede presentar. Oscar. Pero mire, Camila, que los ganadores de las 3 consultas, Claudia, las 3 consultas, esos ganadores van a pasar a la primera vuelta. O sea, ahí quedan todos iguales, ahí arrancan de cero. Es decir, un escenario de que Claudia se dispare, por ejemplo, es posible. Claro. O si gana Vicky y se dispare, es posible. O si gana Paloma y se dispare, es posible. Igual que en el de la el de la izquierda. Entonces, cuando gane las consultas, es cuando va a comenzar, yo creo, en serio la campaña. Me da mucha pena, pero me parece que ahí arrancan todos en cero. Todos a ver cómo logran, ahí sí pasará a la segunda vuelta. Porque ahora lo que estamos viendo son estas encuestas, pues que se va a depurar mucho el tarjetón. Ese tarjetón se depura mucho, sí, y quedan 3 en la primera vuelta. Me dicen oyentes que tiene todo el sentido tener un único tarjetón porque el voto es secreto. Pedir un tarjetón de X tendencia política hace público el voto. Yo lo que creo es que con este único tarjetón, Oscar, acá están compitiendo todos contra todos. Porque la gente no puede que no lea bien. Mire el tarjetón. Me parece un gran análisis, no se diferencia que la consulta de arriba que la de abajo. Acá hay un montón de candidatos y al final la gente va a votar, Camila, por uno de las 3 consultas, pero puede que la gente ni entienda que sean las consultas. Que de hecho hay va que a votar, decir, o sea, tenemos como una primera vuelta. Camila, es que lo que usted dice es verdad, porque la gente ni siquiera, es decir, va a votar por un candidato, porque no es que marque toda la consulta. Donde ponga una X sobre toda la consulta, el voto se anula. Exacto. Tiene que marcar sobre el candidato. En ese sentido es casi que un tarjetón completo, como usted dice, en el que la gente va a elegir el candidato que más le guste. Pero, sería Camila, interesante hacer una encuesta, sería interesante hacer una encuesta más que por la gran consulta, que no sé qué. Usted, ¿por qué candidato va a votar el 8 de marzo? A ver cómo le va, porque yo creo que ahí es donde esa va a ser la verdadera competencia. Pero hay que hacer mucha pedagogía, Camila. Hay que hacer mucha pedagogía porque, mire, más de uno va a votar en ese tarjetón más de una vez. Y cuando haya 2 votos, se anula el voto. Entonces, yo sí creo que hay que hacer, yo estoy de acuerdo, yo era partidario que hubiera los 3 tarjetones, pero ya que no se pudo, hay que hacer mucha pedagogía para que el elector sepa que solo puede votar por
consulta. Y hablando de pedagogía, Oscar, precisamente para darle un voto de confianza al proceso electoral al que nos vamos a enfrentar desde el 8 de marzo, hay que entender quiénes cuidan el proceso electoral. Y hemos hecho bastante pedagogía sobre eso, pero me parece importante repetirlo una y otra vez. Por eso empecemos, Lucas, sobre los jurados de votación, que es importante que la gente se meta en la cabeza quiénes son los jurados y qué hacen los jurados. Que son, Camila, los que van a estar en su mesa cuando usted ya encuentra su lugar de votación, su número de mesa, van a estar allí. Lo primero que hay que decir, Camila, es que son ciudadanos colombianos como usted y como yo. Pueden ser profesores, estudiantes, empleados. Son personas del común, por así decirlo, que cumplen un papel clave en el día de las elecciones. ¿Y ese papel clave qué es? O sea, los jurados que son... Usted puede ser jurado de votación, consulte de una vez en la Registraduría Nacional si usted es jurado, porque tiene una responsabilidad importante con la democracia. Entonces, lo que hacen los jurados de votación, Camila, ese día, ese 8 de marzo, por ejemplo, es instalar la mesa, entregarle a usted el tarjetón cuando va a votar, verificar la identidad, le piden la cédula, su documento de identidad para verificar su identidad, reciben el voto y al final de la jornada, ya después de las 4 de la tarde, lo que hacen es contar cada uno de los votos. Pero entonces, también me parece importante aclarar, no se eligen a dedo, o sea, ¿cómo se hace el sorteo de los jurados? ¿Usted cómo lo eligen a usted para que sea jurado de votación? Esto se hace, Camila, mediante un sorteo a partir de listas de ciudadanos, estudiantes y trabajadores, y luego es importante que se meta ya a revisar si de pronto quedó designada como jurado de votación, porque le toca ir a recibir una capacitación para saber exactamente cómo hacer y qué hacer ese día de las elecciones. Por eso, cuando hablamos de jurados electorales, hablamos de personas reales, comunes y corrientes como usted, como yo. Revise si es jurado en esta oportunidad, porque además usted tiene una responsabilidad y es capacitarse, que la registraduría lo capacite para que el trabajo de cada uno de los votos de los colombianos sea respetado y sea cuidado. Sí, señora. Entonces, ahí está. Métanse a la página. Esto es importante, Camila, porque están llegando, ya se lo he dicho varias veces, mensajes de texto, correos electrónicos, que en la gran mayoría de los casos son verdad y lo dirigen a usted a la página de la registraduría, registraduría.gov.co, pero hay otros que le llegan a ustedes que supuestamente fue designado como jurado de votación y lo mandan a una página llena de números extraños. Entonces, más fácil, usted métase registraduría.gov.co y ahí busca si fue designado como jurado de votación. Y una recomendación, Lucas, Camila y oyentes, las personas que sean profesores universitarios, profesores de colegio, de instituciones educativas, o sea, las personas que sean profesores, casi siempre en algún momento de su vida le va a tocar ser jurado de votación, si no es que es en varias elecciones, porque los profesores en las aulas universitarias siempre son un foco de la registraduría para darles ese deber. Entonces, si son profesores, échense la pasadita por la registraduría porque pueden estar ahí. Muy importante. Pero mire, ya que estamos hablando de la consulta, uno de los que aparece en este tarjetón, que yo digo que son todos contra todos, aquí no tenemos consultas, yo si fuera encuestador, a ver si algún encuestador me oye, pregunte no por las consultas, pregunte completo, ¿por cuál de estos va a votar? Es que ahí está la razón, Camila, por la que, por ejemplo, Claudia López está en ese tarjetón. Exacto. Esa es la razón, porque lo que usted decía para muchos es cierto, y es que esta va a ser una especie de primera vuelta. Y por eso Roy Barreras está en este tarjetón también. Claro, también, acuérdese que decía, yo no voy a perder el papayazo de poder tener la visibilidad y la publicidad de estar en una consulta. Pero hablando de Roy Barreras, es que hay noticia importante sobre Roy Barreras, Lina, porque se va a resolver los impedimentos de los magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, que es noticia hoy por lo del salario mínimo, que tienen en sus manos la definición de la personería jurídica del partido de Roy Barreras, que ¿cómo se llama el partido de Roy? La Fuerza de la Paz. La Fuerza. Roy metió en la consulta del Frente por la Vida a una persona que a mí me disculpará ella, con mucho respeto, ni más faltaba, que se llama Marta Viviana Bernal Amaya. ¿Ustedes saben quién es la doctora Marta Viviana Bernal Amaya? No. No la conozco. Pues es del partido de Roy Barreras de La Fuerza. O sea, Roy metió ahí unos amigos de su partido para aumentar la consulta. De los 5, Camila, yo no conozco a 3. Y metió a Héctor Elías Pineda Salazar, también de La Fuerza. Pero Héctor Elías Pineda, Oscar, sí es más conocido, ¿no? Ha sido pues una persona de izquierda históricamente, ¿o me equivoco? Fue del M19, Camila hizo parte de la Asamblea Constituyente, creo que es Amario Tico Pineda, Héctor Tico Pineda. Sí, claro, pues esos dos candidatos que mete Roy para inflar su consulta y decir, ay, no soy solo yo, somos varios, son dos de su partido, de La Fuerza, porque Roy aparece con un eslogan de solo con Roy ganamos todos.
Pues mire, Camila, la noticia es que se resolvieron los impedimentos que habían, digamos, puesto magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado. Ellos se habían declarado impedidos para decidir sobre una demanda de nulidad de personería que está en ese Consejo de Estado. Recordemos, nosotros habíamos hablado de ese tema, que dos ciudadanos, Lucas Alejandro Ortiz también y Lucas Durán Hernández, pidieron que no se le reconociera la personería jurídica al partido de Roy Barreras, digamos porque eso se hizo en la mitad de una decisión en medio de una sanción. En ese sentido, pues el Consejo de Estado admitió esta demanda, pero acuérdese usted que yo les eché el cuento que la ex esposa de Roy Barreras estaba investigando en la comisión de acusación a magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, y por esa razón ellos se declaran impedidos, dicen, por esa investigación que nos tiene la ex esposa de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta, que en su momento, pues que hace parte de hecho de ese movimiento, en este momento tiene curul por ese partido, pues ellos dijeron no estamos aptos para hacer esta investigación. La noticia entonces es: se resuelven estos impedimentos, esto regresa a la sección quinta del Consejo de Estado, y esto es muy importante en este escenario electoral, porque recordemos, la Fuerza de la Paz, como usted lo acaba de decir, Camila, y si quiere recordemos en ese tarjetón. Vuelvo a mostrar el tarjetón aquí para los que están. Está avalando a 3 candidatos en la consulta de la izquierda: a Roy Barreras, a la candidata que usted acaba de leer aquí el nombre, que se llama Marta Viviana Bernal Amaya. Pero además en la otra esquina tiene a otro candidato de la Fuerza de la Paz. Sí, a Héctor Elías, a Tico Pineda, como le dice Óscar Montes. Ese partido no solamente está avalando a esos 3 candidatos en esta consulta del 8 de marzo, sino también está avalando candidatos al Congreso, Camila. Por eso esta noticia es muy importante. Se resuelve esto en el Consejo de Estado, se destraba, se resuelven estos impedimentos y siguen adelante los magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado con esta investigación para revisar entonces si se cae la personería jurídica de Roy Barreras de su partido La Fuerza de la Paz, Camila. Ahí está el tarjetón, ustedes para que se vayan familiarizando con el tarjetón que van a recibir si es que van a votar por las consultas el próximo 8 de marzo. Pero si algo va a pasar en estas elecciones, Ana Cristina, que debemos tenerle un poco de miedo, pero también tener un poco de conciencia, es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, porque está avanzando a pasos agigantados. Y muchos hemos advertido de los alcances que puede tener la inteligencia artificial en época de campañas políticas. Pero lo que pasa es que creo que, a pesar de que hayamos hecho las advertencias, solo cuando uno lo ve es que se da cuenta del impacto que puede llegar a tener la inteligencia artificial en medio del proceso democrático. Sí, hay una publicación de un influencer, él se llama Vico. Él publicó un video, él es un creador digital argentino, en que expone claramente, o sea, esto es solamente con la mirada que uno puede ver y claro, con el oído, porque también no solamente se reproducen caras, sino voces. Quienes nos acompañan en el canal de YouTube de Blue Radio y en la plataforma Ditu pueden ver qué tan impresionante es esta publicación, este video que él saca con voces, que es él diciendo el peligro en campaña electoral que es la inteligencia artificial. Pero miremoslo en la plataforma para que se pueda ver y oír. Nadie te lo está diciendo, pero esto es muy grave. La inteligencia artificial no va a cambiar la política, ya la está cambiando. Hoy no hace falta mentir, hace falta generar una imagen. Un video falso, una voz que nunca dijo eso. Una emoción perfectamente diseñada y listo. Tu opinión ya fue manipulada. El problema no es la tecnología, el problema es cuando nadie te avisa que la están usando. Porque si no sabes distinguir lo real de lo fabricado, la democracia se vuelve frágil. La inteligencia artificial no es neutral. Neutral es creer que no te puede afectar. En política, cuando todo parece real, es cuando más dudas hay que tener. Por eso, tené cuidado. Es impresionante este video para los que, porque las voces no están tan bien hechas, pero hay unas mejores que otras. Creo que por ejemplo la de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, pues es pésima porque le ponen acento argentino y Pedro Sánchez pues tiene acento español. Pero es para los que no están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo el video, pues aparece Lula da Silva, aparece el presidente argentino Milei, aparece Bukele, el presidente de El Salvador, aparece Nicolás Sarkozy, el presidente francés, Donald Trump, aparece, una cantidad de personajes de la política internacional, ellos que obviamente están siendo creados ahí en ese video con inteligencia artificial, igualmente sus voces hablando de cosas, y parece un video completamente real, y esto es totalmente inventado. Ana Cristina, da mucho miedo ver esto.
Sí, además porque él dice muchas cosas que son ciertas a lo largo de ese video. Como usted bien dice, pues las voces, hay algunas, por ejemplo la de Trump, una de las imágenes es de Trump y no se puede, digamos, adaptar al resto, pero ahí están Milei y van pasando perfectamente, la imagen se transforma de Milei a Cristina Kirchner, pasa Macri, Pedro Sánchez, Bukele, Trump, Lula da Silva, Macron, y empiezan a ver todos estos cambios y él, dentro de lo que va diciendo del texto, o sea, este influencer Vico, empieza a decir, la inteligencia artificial no es neutral. Es decir, ahí le están dando a usted una visión del mundo. Cuando usted tiene un video que le llega, que parece muy natural, ahí puede ser para beneficiar a un candidato, Camila, pero también para perjudicarlo. Entonces, digamos, los sistemas que tenemos que tener los ciudadanos de verificación deben ser muchísimo más fuertes. ¿Por qué? Porque ahora es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil engañar. ¿Y cuál puede ser uno de esos sistemas de verificación? Por ejemplo, ir a las plataformas directas de los candidatos y verificar si ese video que se publicó, si realmente es él o no, ¿cierto? Ese tipo de asuntos. O cuando los candidatos publican, porque pues también puede haber candidatos que publiquen videos falsos, pues contrastar con lo que publican otras personas que estuvieron en distintas concentraciones o manifestaciones de personas para contrastar las distintas informaciones. Pero mire, Ana Cristina, por eso ahí es donde uno se devuelve a lo que dijo en su momento la pensadora Hannah Arendt, que ya había advertido sobre esto y dijo, Hannah Arendt advertía que la mentira política constante, es decir, cuando el político miente y miente, no busca convencer, sino destruir la capacidad de que las personas distingan entre verdad y mentira. Y ahora con la inteligencia artificial, que no sabemos, porque no vamos a poder distinguir entre qué es verdad y qué es mentira, cuando perdemos esa capacidad, nosotros como votantes, como ciudadanos, perdemos todo el poder de pensar y de juzgar y quedamos completamente sometidos frente a lo que estamos viendo hoy en día, que es un control un poco más totalitario de los gobiernos. Esto es tan grave que puede estar afectando directamente la democracia y la dominación de los poderosos hacia nosotros los ciudadanos. Sí, y de hecho, empezando porque la inteligencia artificial con este tipo de videos, Camila, puede alterar los algoritmos. Ese es otra de los asuntos de la inteligencia artificial, no solo manipular las imágenes y las voces de las personas, sino los algoritmos. Y ahí esto lo combinamos con un momento crítico que sufrimos en este momento o que estamos atravesando en este momento, y es el auge de los populismos, que a veces los candidatos tienen propuestas tan extremas precisamente pues para disparar todas las encuestas o las fuentes de opinión, por ejemplo, cuando proponen pena de muerte y cosas así que no están en la Constitución y no se pueden aplicar. Esto dispara las encuestas y eso también son formas de modificar la percepción que la gente tiene de la política. Entonces es supremamente delicado. Sí, muy miedoso esto que está pasando con la inteligencia artificial y tenemos que estar pues nosotros atentos. Lo que pasa es que entiendo que es difícil pues cuando son videos tan reales como los que ustedes están viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pues que nos pidan que sepamos que es verdad y que es mentira. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya regresamos porque estamos en conexión con Ingrid Betancourt por cuenta de lo que está pasando dentro de su partido Oxígeno Verde. Faltan 118 días para la Copa del Mundo. ¿Por qué la candidata del partido Oxígeno, Sofía Gaviria, tiene diferencias con Ingrid Betancourt? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Precisamente yo he estado tratando de hacer un ejercicio constructivo porque el país necesita eso y porque esa fue la esperanza cuando construí casi el 80% de esa lista. Volver a la política era solamente en las mejores condiciones. ¿Qué quería decir eso? En un partido que respetara los disensos y que respetara a sus militantes y su autonomía y su criterio. Y eso no ha pasado. Y no solo no ha pasado, sino que han querido hacer un montaje a través de un comité ético que pues ustedes han anunciado, el partido de Ingrid Betancourt, ¿no? Yo creía que era un partido
en el que democrático, que no era de una señora, sino que tenía unas reglas claras y que se tiene que regir por códigos de ética, porque los partidos pues no pueden ser los garajes que muchos partidos son. Esto es prueba de la crisis de los partidos en Colombia. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. De anoche fue una muy dura arremetida del presidente Petro con el sistema financiero. Con Asobancaria crece el gremio de los 39 bancos porque le van a quitar la libertad para elegir dónde hacen sus inversiones y eso por supuesto va a tocar la tasa de interés y la rentabilidad de los colombianos. El presidente Petro ahora con los bancos que están también en el listado de las 15.000 empresas que tienen un patrimonio cada una de más de 10.000 millones de pesos. Los bancos, por supuesto, muy por encima, que van a tener que pagar el nuevo impuesto. 12:45 minutos. Como lo anunciábamos antes de la pausa, nos acompaña a esta hora la candidata al Senado Ingrid Betancourt. Doctora Betancourt, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. No, pues mil gracias por esta invitación. Un abrazo muy fuerte a la audiencia y a ustedes en especial por este espacio que nos brindan. Esta mañana aquí en Blue Radio la candidata al Senado de su partido, del partido Oxígeno, yo me equivoqué, ahora es solo Oxígeno, no Oxígeno Verde, sí, afirmó que esperaba una colectividad democrática en ese partido y no un partido manejado por una sola persona. Yo le voy a pedir, doctora Betancourt, que escuche lo que dijo Sofía Gaviria esta mañana, quien es la cabeza de lista precisamente de su partido. Volver a la política era solamente en las mejores condiciones. ¿Qué quería decir eso? En un partido que respetara los disensos y que respetara a sus militantes y su autonomía y su criterio. Y eso no ha pasado. Y no solo no ha pasado, sino que han querido hacer un montaje a través de un comité ético que pues ustedes han anunciado, el partido de Ingrid Betancourt, ¿no? Yo creía que era un partido en el que democrático, que no era de una señora, sino que tenía unas reglas claras y que se tiene que regir por códigos de ética, porque los partidos pues no pueden ser los garajes que muchos partidos son. Esto es prueba de la crisis de los partidos en Colombia. O sea, hay problemas en todos los partidos, no solo en este, pero digamos, es en el que yo inicié mi militancia hace 3 meses y me parece que hay un desfase entre lo que dice el partido y lo que dicen sus directivas. Y entonces ahí le pregunto yo, porque ya escuchamos a Sofía Gaviria, quiero oír su versión, candidata Betancourt, y es ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué están y perdóneme la palabra tan coloquial, así de agarradas usted y su cabeza de lista? Bueno, primero esto no es un problema entre Ingrid Betancourt y Sofía Gaviria. Esto es un problema de Sofía Gaviria con el partido Oxígeno. Y sí creo que vale la pena que hagamos un recuento de antecedentes. Es decir, hace unas semanas tuvimos un incidente con Sofía Gaviria en el sentido de que tenemos una cita en el Congreso y ella agrede y amenaza a un policía porque le hace un reclamo. El policía estaba pidiéndole que le diera su cédula de ciudadanía para verificar cómo había entrado ella, porque las cámaras habían registrado que ella se había volado los controles de seguridad del Congreso. Entonces, obviamente, pues estamos hablando de una candidata al Congreso, y no solamente de eso, sino de una persona que ya ha sido congresista. El Congreso es un espacio que necesita seguridad. Hemos visto las amenazas de los congresistas, hemos visto hace una semana cómo acribillaron a los escoltas de Jairo Castellanos, un congresista, y obviamente pues si no estamos conscientes del problema de seguridad en Colombia, pues realmente tenemos un tema ahí de fondo. Pero la sorpresa es que cuando esto se da y los argumentos o la situación que se vive y que me reportaron a mí porque yo no estuve ahí, es que cuando el policía le hace el reclamo, entonces ella dice: usted no sabe quién soy yo, vaya y persigue a los bandidos que están en este Congreso en vez de perseguir a una mujer como yo que defendió a las víctimas. Y después le dice: voy a contar hasta 5, si usted no me devuelve mi cédula, usted va a ver con quién se metió,
1, 2, 3. Entonces esto se vuelve algo muy, digamos, incómodo para los demás miembros del partido que estaban ahí. Cuando se termina el asunto y que ya están saliendo y le hacen el reclamo a Sofía Gaviria diciéndole, bueno, pero que, es decir, esto no tiene sentido. Ella dice, la respuesta es, para que me vayan conociendo. Así soy yo. Esto no, desgraciadamente, no fue un incidente aislado. Después, entonces, cuando teníamos debates en el partido sobre cosas de campaña, la verdad es que si el partido tomaba una decisión que no era la que ella quería y la que ella estaba, digamos, apoyando, esto se volvían discusiones interminables y al final, si salía derrotada, entonces era porque el partido no era un partido democrático, que aquí había una tiranía, que aquí se le imponían las cosas. Claro, pero déjeme, yo le pregunto una cosa, porque usted dice que en medio de esas discusiones Sofía Gaviria dijo, así soy yo para que me vayan conociendo. Pero hablando de la historia, por ejemplo, León Valencia, que usted conoce a León Valencia, se pronunció hoy más temprano a través de X diciendo que Ingrid Betancourt y su cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, tienen profundas diferencias a semanas de las elecciones. Esta historia, lo que siempre se ha dicho, Ingrid Betancourt desbarata lo que toca. Y entonces la gente se acuerda de lo que pasó con usted y Daniel Calvalo, que eran de su partido, con Humberto de la Calle, que también terminaron saliéndose de su partido. O, por ejemplo, lo que sucedió hace 4 años con la consulta, en donde usted terminaron dañando la consulta y muchos la señalan a usted de ser la responsable. Entonces ahí es donde la gente dice, bueno, ¿es Sofía Gaviria o es Ingrid Betancourt que tiene este historial también de pelearse con todo el mundo? Mira, yo he dado muchas batallas en mi vida, muchísimas. Batallas contra Samper porque financió su campaña con el narcotráfico. Batalla contra los narcotraficantes porque estaban comprando el Congreso. Batalla contra los de las FARC antes de que me secuestraran para pedirles que liberaran es decir, que no se siguieran secuestrando. Y una vez secuestrada, batallas como secuestrada, batallas después de secuestrada. Yo creo que yo he dado muchas batallas en mi vida. Lo que es el vector de mi vida es que las batallas que yo doy las doy por principios y por valores. Aquí hay una situación y es que tenemos a una persona a la cual le ofrecimos entrar al partido con mucha generosidad. Es más, le dejamos a Sofía que integrara en el partido personas allegadas a ellas, como su prima y como otras personas que entre otros son excepcionales. Porque hay que decir que en Sofía no hay solamente el problema del comportamiento, también es una persona con muchas cualidades. El problema es que cuando se entra en una colectividad hay unas reglas de juego y hay unos procedimientos. Y uno no puede llegar a imponer con gritos, con amenazas, con insultos, cuando se toman decisiones que no son las que se quieren. Entonces, efectivamente, yo soy una persona que he dado mis batallas, que me he tenido que enfrentar con mucha gente. También he sido víctima de ser mujer, porque las mujeres cuando tenemos un problema político, inmediatamente nos dicen que salimos a pelear. Pero cuando los hombres tienen un problema político dicen, es que tienen argumentos y es que tienen posiciones diferentes. Doctora Ingrid, en el caso, sí. Hablando del Partido Oxígeno, ustedes tienen 2 candidatos o precandidatos presidenciales. Ahí está Juan Carlos Pinzón y está Enrique Peñalosa. Uno de los rumores que han circulado, Sofía Gaviria dijo esta mañana que son una calumnia, es que ustedes incluso desde el partido sentían pues que ella, en vez de estar hinchando y haciendo campaña por sus 2 candidatos, lo estaba haciendo por su hermano Aníbal Gaviria. ¿Ustedes sintieron eso en algún momento? Mira, eso es un tema que fue público. Es decir, cuando Sofía entra a la lista de Oxígeno, nosotros ya le habíamos dado el aval a Juan Carlos Pinzón. Obviamente, ella tenía a su hermano, que estaba también de candidato presidencial, y uno entiende humanamente que eso, pues que ella, sus afectos están allá. Ahora, lo que nosotros le dijimos, y en particular en el momento de lanzar la lista, que lo hicimos con todo el equipo, con todos los candidatos de esta lista extraordinaria, nos sentamos con Sofía el día anterior, con varios de ellos, en particular con Óscar Ortiz, con Silverio Gómez, que teníamos esa preocupación, y le dijimos, por favor, Sofía, este va a ser un tema que te van a preguntar.
tienes que tener mucho cuidado. Nosotros estamos con Juan Carlos Pinzón, ese es el candidato del partido, y tienes que tener mucho cuidado, porque aquí hay muchos riesgos, en particular de doble militancia. Al día siguiente, apenas le pusieron el micrófono preguntándole cómo era esta situación, ella salió a decir que ella estaba con su hermano Aníbal Gaviria. Eso nos tocó después entrar a arreglar la cosa y a decir, no, pero claro, pero es que es muy probable que estemos entrando todas a una gran consulta, lo que queremos es la unión, pero nos puso en una situación difícil y muy difícil porque ella como cabeza lista entraba en riesgo de doble militancia. Entonces, estos son unos de los episodios, pero han habido muchísimos episodios con Sofía Gaviria. Y para nosotros, lo más importante es cumplirle a los colombianos. Miren, esto de Sofía Gaviria es un incidente como hay muchos en los partidos. Claro. Pero yo quiero decirles una cosa. Yo quiero que no se nos olvide que estas elecciones no son cualquier elección. Nosotros no estamos en una... esta polarización no es entre izquierda y derecha. Aquí lo que tenemos al frente nuestro es yo lo voy a llamar entre comillas, progresismo, que en realidad es una alianza del narcotráfico con el comunismo. La misma alianza que hay en Cuba, la misma alianza que hay en Nicaragua, la misma alianza que hay en Venezuela, que ahora nos quieren imponer aquí en Colombia. Pero hemos visto... Pero tengo ahí una pregunta, y perdóneme que la interrumpa porque pues se nos va acabando el tiempo, doctora Bethancourt, y es... Acá también está en juego, y usted dice, estas son unas elecciones cruciales, pero también son unas elecciones cruciales para su partido, porque usted puede terminar perdiendo la personería jurídica y usted ha tenido, digamos, como este poder por cuenta de los avales que puede entregar como colectividad, pero si no saca los votos, salida Sofía Gaviria y los que se vayan de esa lista, ¿usted no tiene temor de que no vaya a sacar los 800.000 votos que necesita para poder mantener la personería? Mira, yo te voy a decir esto. La ley en Colombia hace que todos los partidos, cada 4 años, tenemos que renovar nuestros votos por la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los partidos, desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico, tienen que demostrar que tienen una representación suficiente para ser actores de la política en Colombia. Así que esto que le pasa al partido Oxígeno le pasa a todos. Aquí hay partidos que se están jugando el pellejo como nosotros, porque han cambiado las cosas, porque se han dividido, porque hay incoherencias, porque hay muchos factores y esto lo estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la posición del Partido Oxígeno? Tenemos una lista extraordinaria, extraordinaria. Saliendo Sofía, quedan personas, primero de lista, Óscar Ortiz, el que se inventó la séptima papeleta, que gracias a él tenemos una constitución, la del 91, que nos permitió hacerle un dique de contención a las pretensiones del narcotráfico a través de Pablo Escobar. Tenemos después a un pastor, David Reyes, que es además es un educador. ¿Usted cree que no va a pasar nada ni no va a hacer ningún golpe el hecho de que Sofía Gaviria se vaya de la lista, porque usted confía en que tiene una lista importante que va a poder mantener el umbral? Pero claro que sí, es que desde que nosotros hicimos esta lista, mire, nosotros no somos maquinaria, nosotros no somos clientelismo. Aquí se va alguien y no se lleva votos porque no tienen votos. Aquí lo que hay es valores y principios. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a Colombia es la posibilidad de meter al Congreso gente extraordinaria para sacar a los bandidos. Claro. Nosotros aquí no tenemos aquí no hay votos que los lleven amarraditos a las urnas. Aquí es la gente, el votante, el elector libre que se acerca y dice: yo quiero votar por esta gente porque son diferentes, porque son honestos y porque van a hacer una labor extraordinaria en el Congreso. Pues es la respuesta que tiene Ingrid Bethancourt hoy a lo que ha dicho Sofía Gaviria, hermana del exgobernador Aníbal Gaviria, quien también está en la consulta del centro. Y bueno, la respuesta sobre lo que está pasando en esa colectividad, una de las que se va a medir en las urnas el próximo 8 de marzo. Doctora Ingrid Bethancourt, mil gracias por aceptar esta invitación y por responder a nuestra llamada. Son las 12 del día, 59 minutos. Antes de que nos vayamos a almorzar, quiero que nos cuenten, David y Margarita, ustedes que siguen en Titán Plaza, ¿qué es lo que nos van a recomendar? Porque ya Lucas y Sebastián van para allá, porque de verdad Sebastián llegó aterrado de lo baratos